Bienvenidos, hoy tenemos sobre la mesa los estados financieros de Inversiones La Construcción, ILC, al tercer trimestre de 2025. Y hay una cifra que es imposible de ignorar, un titular que casi que grita desde la primera página, un crecimiento del 37,1% en una métrica clave. Es un número, la verdad, espectacular. Pero nuestra misión hoy es ir un poco más allá de ese titular. Queremos entender de dónde viene esa cifra. La pregunta es, ¿estamos viendo un gigante con una base sólida o es un crecimiento con, digamos, pies de barro? ¿Es fortaleza real, sostenible o es un espejismo por factores externos? Para empezar, ¿qué es exactamente esta métrica, el RAIDA, y por qué este aumento es el centro de toda la historia? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? El RAIDA es el resultado antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios. A ver, para ponerlo en simple, es como medir la potencia pura del motor de la compañía. Ok, me gusta la analogía. Claro. Mide la capacidad de la empresa para generar caja, para generar ganancias, solo con sus operaciones principales. Quita todo el ruido financiero, fiscal, los ajustes contables. Es el corazón del negocio. Entiendo. Por eso un salto del 37,1% en solo un año es tan llamativo. No es un ajuste contable. Algo grande pasó en la sala de máquinas. Y nos obliga a preguntar, ¿qué cambió tan radicalmente? Ok, me gusta esa idea. Estamos buscando qué pieza de esa maquinaria empezó a funcionar a toda velocidad. Y el informe divide este gran motor en 3 componentes. Y aquí es donde la trama se pone interesante. 2 de ellos crecieron, pero uno lo hizo de una forma casi explosiva. El tercero, en cambio, parece que metió el freno. Así que, para empezar, creo que tenemos que ir directo al epicentro de esa explosión, ¿no? Sin duda, hay que seguir el rastro del dinero. Y ese rastro nos lleva directo a la primera área, la actividad no aseguradora y no bancaria. Aquí es donde los números se vuelven locos. Totalmente. Hablamos de un crecimiento en su RAID de un 81%. 81%. Es evidente que este es el protagonista. Y dentro de este segmento, los papeles apuntan a 2 negocios. ISAPRE Consalud y pensiones. La historia de Consalud es un caso de estudio, o sea, es un vuelco de 180 grados. Para ponerlo en perspectiva, a septiembre de 2024, esta filial registraba una pérdida. ¿Una pérdida de cuánto? De más de 56,000 millones de pesos. Era un agujero negro en el balance. Uf, tremendo. Un año después, septiembre de 2025, no solo lo revierte, sino que anota una utilidad de casi 5,000 millones. La variación positiva es de más de 61,000 millones de pesos. ¿61,000 millones? Es pasar de estar ahogándose a estar flotando cómodamente en la piscina, en solo 12 meses. A ver, un vuelco así no pasa por arte de magia. Mi primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Optimizaron costos de forma brutal? ¿Encontraron una nueva línea de negocio? Porque ese tipo de cambio huele a algo más que una simple mejora en la gestión. Tu intuición es correcta. No fue magia, fue política. O bueno, más bien regulación. El factor clave, el que explica la mayor parte de este cambio, fue la implementación de la llamada Ley Corta de ISAPRES. La que le dio un salvavidas al sistema, ¿no? Exacto, esa misma. Esta ley introdujo una prima extraordinaria que, en términos simples, permitió a las ISAPRES aumentar sus ingresos para estabilizar un sistema que estaba en crisis. El informe es muy claro. Este cambio regulatorio fue un salvavidas que impactó directo en la línea de ingresos de Consalud. Ya veo. Y a eso se suma un factor secundario, el efecto de la inflación, del IPC, sobre los planes en UF, que también ayudó a inflar un poco los ingresos. Ok, o sea, el motor de este cohete no fue una innovación interna, sino un cambio en las reglas del juego. Esto es una pista clave para nuestra pregunta sobre la sostenibilidad y del lado de los costos. ¿Hicieron algo ahí para ayudar? Sí, y es un punto interesante. Hubo una ayuda desde los gastos, pero no donde uno esperaría. El informe destaca una caída de más de 8,000 millones de pesos en el costo por licencias médicas. ¿Y eso por qué? La razón es simple. Se emitieron menos licencias en el periodo. Es un factor que ayudó, pero que también es volátil, ¿no? Ahora, para ser justos, esto no fue un camino de rosas. Al mismo tiempo, los costos de coberturas hospitalarias y ambulatorias, o sea, el gasto médico real, sí aumentaron. Claro.
Pero la combinación del salvavidas regulatorio y la menor cantidad de licencias fue lo que generó este resultado tan espectacular. Perfecto. Entonces, el primer motor es un caso claro de un impulso externo. Me queda la duda sobre el otro componente, el de pensiones. ¿También tuvo un desempeño tan dramático? No tan dramático, pero sí muy sólido. El negocio de pensiones aportó con un resultado mayor en casi 11,000 millones de pesos. Nada mal tampoco. Para nada. Y la razón principal aquí fue la mayor rentabilidad del encaje. El encaje. Recuérdanos qué es exactamente. Es una reserva obligatoria que las AFP, como Hábitat en Chile y Colfondos en Colombia, deben invertir en los mismos fondos que sus afiliados. Es un mecanismo que los obliga a, como se dice, comer su propia comida. Claro, si a los afiliados les va bien, a ellos también. Exacto. Y en este periodo, a los fondos les fue bien, por lo que la rentabilidad de esa reserva se disparó y generó mayores ganancias para ILC. Entendido. Un buen año en los mercados ayudó directamente a la AFP. Bueno, después de ese 81% explosivo del primer segmento, el 11% de crecimiento en la actividad aseguradora suena casi modesto. Sí, suena más terrenal, ¿no? Mucho más. Pero me imagino que la historia ahí dentro es más compleja. Mucho más compleja. Ese 11% es un promedio que esconde realidades muy, muy distintas. Es un crecimiento sólido, pero con matices. El principal impulsor positivo fue Confuturo, que mejoró su resultado en casi 8.5 mil millones de pesos. ¿Y cuál fue la clave ahí? Fueron astutos, o afortunados, con sus inversiones. Tuvieron un muy buen desempeño tanto en renta fija como en renta variable. En un mercado volátil, saber dónde poner la plata es clave, y parece que ellos acertaron. Ok, Confuturo fue el alumno estrella. ¿Alguien más aportó al crecimiento en este segmento? Sí, la filial en Perú, Vivir Seguros, también tuvo un buen año. Aportó con un alza de más de 2.500 millones. Su éxito vino de dos frentes. Por un lado, el negocio de Cisco, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, un negocio bastante estable. Y por otro, igual que Confuturo, le sacaron un buen rendimiento a su portafolio de inversiones. Así que la historia positiva de este segmento es una de buena gestión de inversiones. Pero no todo fue color de rosa, me imagino. Si el promedio es 11%, tuvo que haber un contrapeso. Exacto. El contrapeso negativo, la cruz de la moneda, fue Vida Cámara. Su resultado cayó en más de 6.500 millones de pesos. Vaya, ¿y por qué esa caída tan fuerte? Aquí la cosa se complicó por dos frentes. Primero, tuvieron mala suerte o un mal cálculo de riesgo y les tocó pagar muchos más siniestros, sobre todo en seguros de salud. Claro, más reclamos es igual a menos ganancias. Simple. Así de simple. Y segundo, sufrieron por un efecto de base de comparación. En 2024 habían tenido un resultado extraordinariamente bueno porque liberaron provisiones. Ah, o sea, usaron dinero que tenían guardado. Correcto. Eso hizo que la foto de 2024 se viera muy bien, y en comparación, la de 2025 parece mucho peor de lo que quizás es. Qué curioso. Entonces, dentro de un mismo rubro, el de seguros, tienes la cara y la cruz. Unos vuelan por buenas inversiones y otros caen por la razón de ser de los seguros, tener que pagar. Es un recordatorio de que en este negocio el riesgo nunca duerme. Muy claro. Y eso nos deja con la última pieza del puzzle, la actividad bancaria. Y aquí la historia da un giro completo. Este sector no solo no creció, sino que cayó un 7%. Es como si mientras los otros negocios aceleraran, este hubiera metido el freno de mano. Totalmente. Y la explicación se resume en una frase del informe que suena muy técnica, pero que es crucial. Un mayor gasto en riesgo. A ver, ¿qué significa eso en simple? Desglosémoslo. Por un lado, el banco tuvo mayores castigos. Castigos. En la jerga financiera, castigar un crédito es básicamente darlo por perdido, aceptar que no te lo van a pagar. Y esto ocurrió principalmente en la banca comercial, o sea, en préstamos a empresas. O sea, más clientes no pudieron pagar sus deudas. Eso ya suena como una señal de alerta. Es una señal de alerta sin duda. Cuando los castigos suben, nos dice que el banco quizá fue muy optimista prestando plata en el pasado, o que la economía se está enfriando. El canario en la mina de carbón. Algo así, para la salud de la cartera de créditos. Pero esa es solo la mitad de la historia del gasto en riesgo. ¿Cuál es la otra mitad? La otra mitad es una mayor constitución de provisiones. Esto significa que el banco, de forma proactiva, tuvo que guardar más dinero para cubrir posibles pérdidas futuras. Aumentar el colchón de seguridad. Exacto.
Esto pasó sobre todo en su filial Autofin, que hace crédito automotriz, porque implementaron un nuevo modelo que les obliga a ser más conservadores. Así que tienes el doble efecto: más pérdidas reales hoy y más dinero guardado para posibles pérdidas mañana. Ambas cosas golpean el resultado. Entiendo. Y me llama la atención algo. Mientras el negocio de salud se salva por una ley, el de seguros depende de la suerte en los mercados. Y el motor bancario, que uno esperaría que fuera el más estable, está mostrando grietas en su cartera de créditos. ¿Qué nos dice eso sobre la estrategia de ILC? Esa es la pregunta estratégica clave. La diversificación, en teoría, busca que cuando un negocio anda mal, otro lo compense. Y aquí funcionó, ¿no? El cohete de Consalud compensó con creces la caída del banco. Pero si miras más profundo... La calidad de los resultados es muy distinta. Exacto. El resultado del banco, aunque negativo, refleja la realidad económica del día a día. El de la ISAPRE refleja una intervención externa. Uno es orgánico, el otro es artificial. Y fíjate que en este periodo, el Banco Internacional consolidó su control sobre Autofin, comprando hasta tener el 99,9%. Están apostando más fuerte por un negocio que hoy les exige ser más cautelosos. Fascinante. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta inicial y armamos el rompecabezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la historia real detrás de ese 37.1%? La historia es que ILC tuvo un crecimiento operativo espectacular, pero es un crecimiento con asteriscos. El titular del 37.1% es real, el dinero entró a la caja. Pero la narrativa de fondo es la de una compañía con motores funcionando a velocidades y con combustibles muy diferentes. Exacto. El primer gran titular de nuestra investigación sería que este resultado fue impulsado casi en su totalidad por Consalud, un negocio que pasó de la UCI financiera a correr una maratón. Y la razón no fue una cura interna, sino una transfusión de sangre regulatoria llamada Ley Corta. Precisamente. El segundo titular es que el negocio asegurador, el pilar del medio, mostró un crecimiento sólido, pero nos recordó su naturaleza dual. El éxito depende tanto de la habilidad para invertir como del factor suerte con los siniestros. Debería ser de granito, está mostrando señales de estrés, lo que lo obliga a ser más prudente y sacrificar rentabilidad hoy para protegerse del futuro. Es una radiografía muy nítida y nos lleva directamente a una reflexión final. ¿No es así? Porque esto va más allá de ILC. Sí, totalmente. Este análisis es un microcosmos de lo que significa operar en sectores altamente regulados en Latinoamérica. Vimos el impacto de la ley corta en salud, pero podríamos decir lo mismo de las discusiones sobre la reforma de pensiones para las AFP o las normas de Basilea III para el sector bancario. El entorno regulatorio no es solo el escenario, muchas veces es el actor principal. Un actor que te puede cambiar el guión de la obra de un día para otro. Dejando a las empresas con la difícil tarea de adaptarse. Exactamente. Y eso nos deja con la pregunta final, una idea para masticar. Si analizamos estos números, nos preguntamos, ¿qué es más valioso y sostenible a largo plazo? Un crecimiento explosivo, pero dependiente de una decisión regulatoria que puede cambiar con el próximo gobierno, como el de Consalud. O un resultado más modesto, incluso negativo, pero que refleja una gestión prudente del riesgo en el negocio principal, como el del banco. No hay una respuesta fácil, pero entender esa tensión entre el crecimiento externo y la fortaleza interna es quizás la clave para evaluar de verdad la salud de una compañía como esta.